En este episodio de Nova Marketing Leaders contamos con una voz clave del marketing en España, Beatriz Navarro. Con más de 25 años de trayectoria profesional, ha liderado áreas de marketing en empresas como Repsol, Starbucks y Fnac, hasta asumir en 2021 la dirección de marketing de Renault. Este año también ha sido nombrada presidenta de la Asociación de Marketing de España. Reconocida en 2016 como mejor profesional del marketing, hablaremos con ella del marketing y tendencias en el sector del automóvil y de consejos muy prácticos sobre estrategias en las diferentes áreas del marketing que servirán a cualquier profesional. Prepárate para conocer su historia y aprender de su visión. Bienvenidos al nuevo episodio de Nova Marketing Leaders. En el podcast de hoy te voy a decir ahora una serie de marcas de coches y me la tienes que definir con un solo adjetivo. Venga. Ferrari. Sueño. Porsche. Lujo. Mercedes. Diseño. Audi. Status. Tesla. Eléctrico. Hyundai. Modernidad. Renault. Innovación y sentimiento, ¿no? Muy chulo. El marketing del futuro se basará en... Sobre todo en datos y en personalización. Bea, si mañana dejases el marketing del motor, ¿a qué sector te gustaría ir? Hola Bea, ¿qué tal estás? Hola, encantado, Jesús. Encantado de tenerte aquí. Bueno, hemos visto tu vídeo de introducción, pero yo creo que lo mejor es para aquellas personas de la audiencia que no te conozcan, que en el mundo del marketing son pocas, que por favor les cuentes brevemente sobre ti, tanto a nivel personal como profesional. Bueno, pues soy Beatriz Navarro, actualmente CMO de Renault y desde hace poquitos meses presidenta de la Asociación de Marketing de España. He trabajado en marcas y en sectores muy diversos. Empecé mi carrera en Repsol, pero luego he estado desde agencia de publicidad como Gilby, en UNICEF, trabajando para el tercer sector, en el mundo de la moda con el grupo Cortefiel, en el mundo del café con Starbucks, el mundo del retail y del entretenimiento y de la cultura con Fnac y desde hace 4 años en Renault. Estoy casada con un sevillano, con lo que eso significa. Tengo la feria metida dentro. 3 niños, 2 niños y una niña, 2 perros. Me apasiona el deporte, corro ultramaratones y me gusta mucho. Y nada más que decirte que estoy feliz de estar aquí contigo. Muy bien, muy completa, muy completa. Y si hiciésemos un paralelismo entre lo que es un viaje en carretera, en coche, y la vida, ¿cuál sería a nivel profesional las mayores curvas que has tenido y cuál serían esas rectas donde le has metido la quinta y estaba ahí disfrutando del viaje? Pues mira, para mí las mayores curvas son siempre que cambio de compañía y de sector, que en mi caso ha sido bastante, fundamentalmente porque hasta que entiendes la compañía, la cultura de la misma, conoces quién es quién, entiendes cómo se desarrolla el marketing en cada una de esas compañías, exige un esfuerzo tremendo, ¿no? Pero por otro lado eso me lleva a la recta, ¿no? Que es precisamente esos cambios son los que me han llevado hasta donde estoy hoy. Y te puedo asegurar que por el camino he conocido gente extraordinaria. Muy bien, muy bien. Y también en esta introducción quería tocar pues 2 temas que son ahora muy candentes, sobre todo que hablan de la evolución del marketing a lo largo de los años, que es la parte de intuición versus datos, ¿no? Que seguramente en todo ese camino laboral por carretera, pues el marketing ha ido evolucionando también junto a tu carrera. Y yo creo que ahora mismo nos encontramos en el marketing de la data, ¿no? Y empezamos seguramente hace años con la intuición, tanto tú como yo en nuestras carreras. ¿Cómo crees tú que la intuición se está quedando ahora versus esa data que está muy evolucionada? Bueno, yo desde mi experiencia creo que una carrera se forja con diferentes formas, ¿no? La primera yo creo que es, por supuesto, talento. La segunda, muchísimo trabajo y muchísima constancia. El tercero, te diré, rodearte de equipos muchísimo mejores que tú. El cuarto, te diría que es tener la valentía para poder dar un paso y para poder cambiar. Y el último, estar en el lugar justo en el momento adecuado, porque dentro de las carreras también hay un factor suerte importante, ¿no? Entonces te diría que dentro de eso hay una parte donde tú analizas los proyectos, pero hay otra parte de intuición de, oye, este proyecto... ¿Por qué no? Porque no tengo la valentía de meterlo dentro de mi carrera profesional y de irme a un sector totalmente diferente que no conozco, ¿no? Y creo que la suma de todos esos factores es lo que da una carrera posiblemente de éxito. Yo estoy de acuerdo contigo porque hay veces que cuando vas a elegir un nuevo proyecto, los datos que te dan no son los mejores, pero precisamente por eso entras, le das la vuelta y entonces resulta que te encuentras con un proyecto que no te imaginabas que iba a ir así de bien
y que en tu intuición te dio la razón o viceversa, ¿no? Bueno, normalmente los datos nunca coinciden con lo que te dan los procesos, porque obviamente los procesos siempre intentan venderte esa compañía, ¿no? Para atraer ese talento, ¿no? Cuando llegas ahí es cuando te das cuenta de lo que hay realmente, pero está en ti el poder decir con esto que tengo, cómo le puedo dar la vuelta, cómo puedo disfrutar del proyecto para realmente hacerlo mío y para que además realmente yo aporte y me aporte a mí, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el éxito realmente. Muy bien. Luego hay otro de los temas que también creo que es importante, que es por lo que a mí me llamó mucho la atención al inicio, cuando vi a varias CMOs que están ocupando puestos de dirección en el sector del motor, que supuestamente los que no venimos de ese sector pensamos que es un de mercado de hombres, cuando yo soy en eso la excepción, no tengo ni idea de cuántos caballos han tenido mis coches en mi vida y siempre estoy fuera de estas conversaciones con mis amigos. Y bueno, sin enrollarme, tú como mujer dentro de un comité de dirección en una marca de coches, ¿te has sentido alguna vez como fuera de lugar o te has sentido alguna vez como que eras un elemento extraño porque era todo rodeado de hombres o no? Eso está cambiando. Bueno, yo creo que mujeres en comités de dirección ya está cambiando Sí, mucho. Yo estaba eso en sí. comités de dirección antes donde era yo la única mujer, ¿no? Creo que en mi caso, en el caso de Renault, lo que es muy diferente, y a mí siempre me presenta como fuera ahora, es Beatriz, que no viene del sector, porque normalmente en el sector todo el mundo viene Sí, del sector. sí. Entonces, en mi caso, yo no venía del sector, entre otras cosas porque buscaban precisamente un perfil que viniera con un aire fresco para la marca, ¿no? Yo al final creo que realmente en Renault yo no veo, o sea, por supuesto es una empresa donde hay mucho hombre tradicionalmente porque es un sector bastante masculino, ¿no? Pero creo que en Renault se empuja muchísimo el talento femenino. De hecho, mira, la siguiente mujer CEO de Dacia que acabamos de fichar es una mujer, con lo cual ahí ves un poco cómo se apuesta por el talento femenino. Y yo recuerdo siempre un proyecto que tenemos en esta casa donde nuestras ingenieras de las fábricas van a las escuelas para decirle a las niñas qué es lo que estudian, para impulsarlas a estudiar carreras STEM, cómo desarrollan su trabajo. Y yo creo que de verdad en Renault se impulsa muchísimo el talento femenino porque es fundamental para las compañías. Muy bien. ¿Y qué crees que aportan las mujeres en el marketing del motor que no aportamos los hombres? Pues mira, una visión desde el punto de vista femenino, el poner a las mujeres en el centro de la toma de decisiones, el poner a la mujer dentro del mensaje y dentro de las propias creatividades, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque las propias marcas estamos cambiando nuestros discursos, nuestra creatividad para adaptarla a lo que una mujer es capaz de aportar, ¿no? Y en nuestro caso además tenemos una de las mejores diseñadoras, de hecho ha diseñado R5, por ponerte un ejemplo, que además es una española, es Paula Fábregas. Y se ven detalles de verdad dentro del coche muy de mujer. O sea, por ejemplo, el cambio, la palanca de la palanca de cambios está inspirada en una barra de labios de Dior. Chulo. Es decir, que realmente empiezas a ver cosas donde se ve que quien está diseñando ese coche está diseñado por una mujer. Y creo que hace falta esa visión femenina también en algo donde la toma de decisiones, si no en el 50-50, la mujer casi pesa un poquito más cuando se toma la decisión de la compra de un coche. Totalmente. Y Bea, si tuvieses que dar un consejo a una chica que está empezando ahora en el marketing y que quiere llegar a tener una posición como la tuya, dile 3 claves que crees que son importantes para llegar. Lo primero, que nunca pierda la esencia de quién es. Creo que uno es quien es y no debe cambiar. O sea, es decir, debe mantenerse fiel a sus principios. Segundo, que nunca pierda la curiosidad de seguir siempre aprendiendo y más en esta profesión de continuo cambio, ¿no? Y yo también soy de las que creo que cuando uno se pone un objetivo y trabaja por ello, llega seguro a donde él quiere. Muy bien. Y bueno, vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos a hablar en detalle de cómo ha evolucionado el marketing en el sector de la automoción. Y lo primero que me viene a la cabeza siempre es que cuando yo empezaba a hablar de coches con amigos, que repito, estaba fuera totalmente de onda, siempre se hablaba de marca, de potencia, se hablaba de caballos. Y ahora cuando yo escucho otras conversaciones y sobre todo veo los anuncios, se habla más de tecnología, sostenibilidad, se habla de propósito de las marcas. ¿Ese cambio en el discurso se debe a un cambio del consumidor? Sí, yo creo que hoy en día el consumidor no busca el producto tal cual, sino que busca una marca con propósito.
y con valores. Eso significa, en un mundo además en el que cada vez los productos son más commodities, se parecen más el uno al otro, lo que están comprando un consumidor es qué hay detrás de esta compra de este producto, ¿no? Y yo creo que todas las marcas estamos cambiando nuestros discursos para no hablar simplemente del producto, sino hablar en este caso pues de sostenibilidad, de tecnología, de seguridad, de cómo eres una marca que estás abriendo tus patentes para que otras marcas sean más seguras, de cómo estás hablando de cómo reciclar coches para que se vuelvan a poner en circulación pero que sean menos contaminantes. Entonces, todo ese discurso donde antes no se hablaba, por lo menos en el sector de la automoción, y solo se hablaba del puro producto de los caballos, de la potencia, se está abriendo y eso está haciendo que los nuevos consumidores entiendan mejor qué es lo que está pasando cuando compras un producto detrás. Entonces, cuando compras un producto dices, joder, pero es que este coche, el 95% o el 100% de lo que tiene dentro está reciclado y lo van a reciclar. Pues a lo mejor me interesa más que otro que no. ¿Y tú crees que realmente en el acto de compra influye toda esa parte de propósito, sostenibilidad, o crees que realmente el ser humano está preparado para ello, o al final el precio y la marca es lo que lo define? Bueno, a ver, el precio y la marca siempre están ahí. En España además somos muy de precio, ¿no? Cuando hay una promoción parece que nos volvemos locos, ¿no? Pero sí que creo que el cliente cada vez más y sobre todo las nuevas generaciones valoran mucho lo que hay detrás, ¿no? Por supuesto, si hay un buen precio, todo tiene que estar empaquetado, totalmente. Es decir, tienes que tener un buen precio con un gran producto, donde detrás haya un propósito y unos valores y donde haya una propuesta de valor interesante para el cliente. No solo consiste en tener unos valores, pero estoy fuera de mercado y el producto es lo que es. O sea, tiene que estar todo perfectamente empaquetado. Pero sí te puedo decir que hace años el cliente solo le interesaba el producto y el precio y hoy en día se valoran muchas otras cosas. Y cuando hablamos, Bea, del precio, ¿tú estás a favor del desde o no? Que esto es algo muy recurrente en sectores donde está yo del retail. Si hubo una época en la que el desde sí, luego desde no. ¿Qué opinas? Nosotros utilizamos mucho el desde, entre otras cosas, porque claro, no es lo mismo un coche en su rango más bajo que el coche en su rango más alto. Entonces nosotros tenemos que hablar con un desde. Yo sí que estoy a favor porque creo que de alguna manera capta la atención del consumidor, ¿no? No le vas a poner el precio más caro porque posiblemente a lo mejor ese cliente no quiere entrar por ahí. Pero si el desde ya le llama la atención, bueno, una vez que ve el producto ya es capaz de escalar hacia arriba o quedarse en ese desde, ¿no? Pero yo creo que a mí sí me parece interesante esa propuesta. Muy bien, muy bien. Porque en el mundo food, en cambio, siempre generaba como esa sensación del desde, lo que me estás entregando es una burger que viene sin pan y sin lechuga, sin tomate, y es como si quiero completar la burger tengo que pagar mucho más, ¿no? Claro, entonces, pero una burger que vale 3 euros, o sea que estamos hablando de coches que mínimo valen 25. Es muy diferente. Y ahí en ese caso se decía mucho, pero esto viene sin ruedas, eso lo habrás escuchado tú, ¿no? Solo lleva el volante, ¿no? Esto es, que dice, este viene sin ruedas, o sea que al final el pan, pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Bueno, y ahora que estamos hablando del marketing del motor, hablemos de Move Your Passion. Cuéntame cómo eres capaz de aterrizar una campaña global para que sea relevante culturalmente en España. Bueno, nosotros somos una marca global. Ser una marca global es estar en la mente de muchos consumidores, pero sobre todo ser relevante. Las marcas lo importante es que sean relevantes. Y para ser relevantes tienes que poder conectar con tu audiencia. ¿Cómo lo trabajamos en Renault, ¿no? En Renault lo primero hay una campaña global a nivel mundial, ¿no? que se lanza, pero luego nosotros trabajamos muy bien lo que se llama una LMA, que es la Last Mile Activation, que lo que hacemos es decir, bueno, y en España esto, ¿cómo lo lanzamos para conectar con las audiencias, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy claro. Nos encontrábamos con R5, icónico, coche icónico, súper campañón a nivel internacional, y dijimos, bueno, vale, y esto en España, a ver, para que conecte además con el público español, y lo que hicimos fue sacar las 5 USPs, que son un poco las características más típicas de un coche, que realmente lo caracterice, ¿no? Y una de ellas fue pues desde el diseño, otra que era un coche icónico, otra todo el tema de que era un poco irreverente, ¿no? Entonces, bueno, todo eso dijimos, bueno, y ahora, ¿quién es referente en España de cada uno de estos, ¿no? Y dijimos, bueno, pues es ecológico, pues vamos a llamar a Javier Goyeneche que nos hable de Coalf y nos diga qué significa para él la sostenibilidad, ¿no? O icónico, pues vamos a llamar a Michelle Jenner y vamos a decirle que nos cuente ella qué es ser una persona icónica, ¿no? Con todos estos mimbres nos sentamos con Movistar y dijimos, oye, vamos a crear un contenido que realmente es para hacer una serie, no es un contenido publicitario. Y por lo tanto R5
aparecía en esa serie de 5 capítulos con esos 5 personajes, pero de una manera totalmente orgánica, ¿no? Y fue una forma, bueno, fue un éxito. De hecho, nos han dado el premio ayer en los Best in Content, el plata precisamente a esta campaña, y nos lo han dado también a los 4 años de trayectoria de un marketing exitoso para la marca en España, ¿no? Yo creo que este tipo de activaciones es el reflejo de cómo trabajar a nivel local una campaña que es internacional. Genial, genial. Enhorabuena. Y bueno, y ahora vamos a hablar de un bloque que le he llamado Metiendo la Quinta, que son preguntas y respuestas muy rápidas de turbo, donde te voy a hacer 16 preguntas para que tú me des respuestas que son muy claves para todos los que nos están escuchando. Entonces, la primera es, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta del marketing? Vale, lo que más me gusta es coger un insight de mercado, hacer una idea creativa maravillosa y que tenga éxito. Y lo que menos me gusta del marketing es que todo el mundo sabe de marketing, todo el mundo puede opinar de marketing y además parece que somos los que nos gastamos el dinero. Muy bien. De hecho, mira, era turbo, pero tengo que hacerte un comentario. Hubo un jefe mío que siempre decía que la diferencia que hay entre el marketing y otras profesiones es que si tú vas a un hospital y ves a un cirujano operando a un tío a corazón abierto y si el cirujano se va y te dice, toma, coge el bisturí, métete tú, nadie se metería. Pero en cambio, en el marketing todo el mundo se piensa que es cirujano, todo el mundo, ¿no? Entonces, al final es eso. En 3 palabras, el marketing de hace 10 años y en 3 palabras, el marketing de hoy. Pues de hace 10 años yo te diría publicidad, producto y medio. Y el de ahora, datos, propósito y experiencia. Muy bien. ¿El marketing del futuro se basará en? Sobre todo en datos y en personalización. Muy bien. ¿Por qué ya no hay casi directores de marketing de más de 50 años? Es que esto me mata, esta pregunta. Es verdad, ¿eh? Si te pones a analizar, es como el cementerio de los elefantes. Dices, ¿qué pasa después de los 50? Que ya casi se ven menos. En el IBEX algo, pero pocas empresas. Pues mira, yo creo que hay una corriente del edadismo, por un lado. Por otro lado, yo creo que se piensa que la gente más joven maneja mejor las herramientas digitales y que tienen a lo mejor un liderazgo más ágil, ¿no? Y yo creo que es un error. Es un error primero porque creo que el CMO lo que tiene que marcar es la estrategia de hacia dónde tiene que ir la marca. Luego rodearse de grandes especialistas que sean capaces de ejecutar esa estrategia, pero para poder planificar hacia dónde van o crear esa estrategia tienes que tener la experiencia de haberlo hecho muchas veces. Y cuando hablamos de liderazgo, liderar equipos se aprende y se aprende con el tiempo. Yo te puedo asegurar que era una jefa infinitamente peor hace 10 años de lo que lo soy ahora, simplemente porque he podido tener en estos últimos 10 años la experiencia de ir liderando equipos. Muy bien, muy bien. Y hablando de liderazgo de equipos, ¿cuáles son las habilidades técnicas que ahora mismo estás buscando en tus equipos? Pues mira, te diría sobre todo actitud. La aptitud con P te la puedo enseñar como quieras y de la manera que quieras. Ahora, si no hay actitud y esa actitud no viene de casa, se pueden sacar muy pocas cosas. Muy bien. ¿Y tus equipos de marketing, cómo divides tu departamento de marketing? Que es un tema que para mí siempre es recurrente y me llama mucho la atención. Pues mira, tengo varias áreas. La primera es la de marca, que engloba toda la parte de SOMI, toda la parte del desarrollo en red, toda la parte de campañas, toda la parte de media, etcétera. Las last mile activation, el branded content, todo eso está ahí. Luego está el área digital, que lleva sobre todo los proyectos SEO y todo el desarrollo de las webs. Estaría el área de CRM, y toda la parte de newsletter, prospect, etcétera, etcétera, y toda la parte de generación de leads a la red. Y tengo el área de gama, que me alegro mucho de tenerla, porque yo esto es algo que siempre creo que el marketing tiene que estar conectado con el negocio. Y nosotros desde marketing creamos la gama, le ponemos el precio al mercado del producto y lo lanzamos, ¿no? Y creo que entonces tienes toda la visión completa, porque a veces el marketing solo se queda en la parte de lanzamiento, pero cuando tienes la posibilidad también de ponerle el precio al producto, y eso es además lo que más te conecta, obviamente, con el negocio, pues yo creo que entonces tienes un 360. Muy bien. Y imagínate que hay alguien de una startup que nos está escuchando ahora mismo y tiene solo 3 personas en el departamento de marketing. O tiene que fichar a 3 personas. ¿Qué 3 posiciones son las que tú le dices tienes que tener sí o sí? ¿Cómo lo dividirías? Pues yo te diría fundamentalmente alguien de marca. Muy bien. Tiene que haber alguien de CRM, la parte de fidelización y conquista de nuevos clientes. Y te diría la parte de pricing. Muy bien, muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y luego Media Mix, que es otra de las cosas que también preguntas recurrentes que puede servir a mucha gente. ¿Cuál es el Media Mix ideal? No me tienes que decir el de Renault, por supuesto,
si no quieres, pero sí en general. Si tienes que hacer una reco. Bueno, es que un media mix ahora ya es tan amplio que uno no vale sin Sí. el otro, ¿no? Yo te diría que están por un lado los medios tradicionales y en España todavía somos un país muy de televisión. Entonces la tele sigue generándote la cobertura y la visibilidad que necesitas. ¿Qué porcentaje le meterías? Lo que me interesa mucho es de aprox, sé que luego cambia de empresa a empresa. Yo te diría en el tradicional todavía un 60 Muy bien. y en el digital un 40. En la parte tradicional le seguimos teniendo la radio, prensa, exterior y demás que siguen siendo importantes, dependiendo también del producto y del Sí, sector, totalmente, ¿eh? O sea, te quiero decir que estoy hablando totalmente. muy en global, ¿eh? Totalmente en global. Y en la parte digital te diría que toda la parte de SOMI es súper importante, la parte de activaciones con influencers, el marketing de contenidos, la parte de branded content y cada vez más, por supuesto, Connected TV. O sea, la parte de plataformas es una estrategia fundamental dentro de una activación. Y cuando me hablabas de influencers, la siguiente pregunta es, ¿cuándo un embajador sí o cuándo un embajador no? Bueno, un embajador sí cuando comparte tus valores, cuando comparte tu visión, cuando le apasiona el producto. Nosotros hemos tenido embajadores ahora con R5 como Dani García, que le apasionaba el R5, Ariana Artiles, que es que la ves en sus perfiles de social media cuando se metían a lo mejor con ella por algún tema del coche, que lo defendía como si fuera suyo, como lo hubiera parido ella, ¿no? O Miguel Herrán, es decir, embajadores que realmente te compran el producto porque les apasiona el producto, y embajadores no, yo creo fundamentalmente, uno, cuando solo vienen por ti por dinero, o sea, donde no les importa nada, igual estar... Cuando tienen mucha vinculación con otra marca, porque entonces es complicado desvincularles de esa vinculación con la anterior, y por otro lado, aquellos que realmente veas que sus publicaciones son polémicas. Muy bien. Un competidor tuyo y ese competidor, no me tienes que decir el nombre, una habilidad o una virtud que tiene que tú no tienes y viceversa. Te lo voy a decir el nombre. Venga. Porque no tengo problema en decírtelo. Toyota. Sí. Toyota es... siempre estamos peleando entre el 1 y el 2, el primera posición, segunda posición. Estamos continuamente peleándonos con ellos, ¿no? Pero Toyota lo hicieron muy bien hace años porque apostaron por la hibridación, por los híbridos, y el mercado les ha dado la razón. Entonces han llevado una ventaja competitiva muy importante versus el resto, ¿no? Y que no tienen que sí tenemos nosotros. Yo creo que nosotros tenemos más diseño, más emoción. Y te diría otra cosa, fabricamos en España. Y yo creo que eso es algo que el cliente sí que valora. Total. Y de los coches que fabricáis en España, ¿cuál es tu preferido? Tengo dos. Tengo el corazón partido aquí. Tengo R5, que me apasiona, y tengo Rafale, que es el que me ha sacado del segmento D, que es un cochazo y que todo el mundo cuando lo prueba se enamora de él. ¿Cuál es el que tienes tú? El Rafale. El Rafale, muy bien. Y hablábamos antes de las marcas, en este caso de Toyota. ¿Se puede ser amiga de una marca competidora? Es que hay que ser amiga de una marca competidora, porque creo que siempre hay que estar mirando lo que hace tu competencia, aprendiendo de ello, porque es precisamente lo que te hace estimularte, lo que te hace ser mejor, lo que te hace aprender, y creo que es fundamental que haya competidores infinitamente buenos. Porque eso es lo que te hará que tú te espabiles y seas mejor. O sea que sí. Y tienes amigas. Y tengo muchas amigas en el sector. Lo sé porque bueno, nos conocemos hace tiempo y ya sé quiénes son esas amigas. Pero claro, cuando hablas de amistad, está también el ego. Los de marketing somos todos primadonna, que no lo son en otros departamentos. ¿Cuánto de marketing hay en el ego y cuánto de ego hay en el marketing? Bueno, yo te diré, a nivel personal, nunca he hecho ninguna campaña para ganar un premio. Siempre las he hecho pensando, porque hay marcas que las hacen para ganar premios, ¿no? Pero yo siempre lo he hecho pensando que era lo mejor para la marca lo que estábamos lanzando. Eso no significa que cuando vas a recoger un premio, como me pasó a mí ayer, a toda la trayectoria del marketing, el ego te sale, ¿no? Es, joder, te están reconociendo un buen trabajo y además te lo están reconociendo dentro de la industria, ¿no? Yo creo que hay ese ego y lo hay también en que continuamente están midiendo que la creatividad está bien, que los datos están bien, que la campaña está bien lanzada, los insights que has tenido, ¿no? Entonces, bueno, creo que forma parte de la profesión. Creo que como en todo, el ego bien llevado es bueno, el ego mal llevado, pues posiblemente es un fracaso. Muy bien. Y de todas esas campañas, no sé si será esta que ha recibido el premio, pero ¿cuál es la campaña que has lanzado en Renault de la que más orgullosa te sientes? Porque ha impactado no solo en las métricas de marca, sino también en los resultados, que es lo que al final nos piden. Para mí R5. R5 ha sido un éxito que lo hice porque ahora mismo es el número 1 en ventas en su categoría y porque todo el mundo con el que me cruzo me dice, sin yo preguntarle nada, cómo mola el R5, qué bien lo habéis hecho, ¿no? Entonces,
es un éxito, porque cuando tú no tienes que decir que es un éxito, sino que te lo dicen los demás, es que ya está todo dicho. Totalmente. Y ya las últimas 3 preguntas, un cambio así de tercio. ¿Te da miedo quedarte obsoleta y cómo luchas para evitarlo? Bueno, ese miedo siempre está ahí, ¿no? Lo que pasa es que en mi caso yo soy naturalmente curiosa. Me gusta mucho ver qué están haciendo otras marcas, disfruto con ello, me gusta mucho leer, me gusta mucho inspirarme en cosas que no tienen nada que ver con mi sector. Por lo tanto, siempre intento seguir aprendiendo, siempre intento curiosear, y yo creo que eso es lo que te hace que tu espíritu se mantenga continuamente activo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se siente ser presidenta? Pues me hace gracia porque mi marido, que es un cachondo porque es sevillano, siempre me dice, en casa te podemos llamar presi por eso de que tenemos confianza, ¿no? Todavía me resulta raro cuando me Sí. presentan como presidenta de Sí, la asociación, ¿no? Pero es verdad que lo cojo con mucho orgullo, con muchas ganas de presidir una asociación con tanta solera y con tanta historia como la MKT. Para mí es una forma de poder ayudar a que el marketing tenga la visibilidad que debe tener, a que seamos capaces de poder transmitir la importancia que tiene el marketing para transformar un negocio, y que toda la gente que trabajamos en marketing, sean agencias, CMOs, responsables, proveedores, tengan un sitio donde poder aprender, generar networking, crear contenido y donde nos podamos reunir para poder debatir sobre qué es el marketing y hacia dónde va el marketing del futuro. Muy bien, muy bien. Y la última pregunta de este bloque, te voy a decir ahora una serie de marcas de coches y me la tienes que definir con un solo objetivo. Te dejo hasta 2. Venga, Venga, empezamos. Ferrari, sueños, Porsche, lujo, BMW, me gusta conducir, Mercedes, diseño, Audi, estatus, Tesla, eléctrico, Hyundai, modernidad. Renault. Te diría sobre todo innovación y sentimiento, ¿no? De alguna manera. Súper chulo. Muchas gracias. Muy chulo. Venga, pues vamos a pasar al siguiente bloque, que se llama cultura y talento. Al final, como C-level que eres, tienes que gestionar a muchos equipos. ¿Cuáles son las claves que tú crees que son fundamentales para gestionar personas o para liderar personas? Bueno, yo sobre todo, y de hecho creo que de las cosas que mejor se me dan es desarrollar equipos. Y lo mejor que puedo hacer a mi equipo, siempre le digo, es que en unos años me puedan sustituir a mí sin problema, que los haya sido capaces de desarrollar de tal manera que funcionen solos, entre comillas, ¿no? Y no hay mayor alegría para mí que cuando me encuentro en otras reuniones o en otros eventos o lo que sea, gente que ha estado por debajo mío y están al mismo nivel que yo, ¿no? Entonces, desarrollar equipos es darles sus espacios, darles las oportunidades para que crezcan, darles las oportunidades para que se equivoquen y para corregir esas equivocaciones. Yo siempre digo a mis equipos que no quiero bien mandados, quiero gente que piense, quiero gente que me rete, quiero gente que realmente piense por sí sola y pienso que a lo mejor lo que yo estoy diciendo no es lo correcto, ¿no? Y me corrijan sobre ello, ¿no? Ese es el talento que me gusta. Muy bien. Y dentro de este talento que tienes en el departamento de marketing, ¿crees que ahora mismo el talento se está convirtiendo en, digamos, un conjunto de técnicos que básicamente se están basando en la data, en los funnels, o crees todavía que hay margen para la creatividad dentro de estos equipos? Hay muchísimo más, hay margen para las dos cosas. Muy Es decir, la creatividad sin sentido no tiene sentido, valga la redundancia. Creo que los datos y los insights de mercado son los que tienen que ayudar a que los creativos creen una gran idea, ¿no? Y la haga diferente. La una sin la otra no viven. Pero sí que creo además que es la creatividad lo que realmente a la gente le mueve y es lo que mueve pasiones y es lo que te hace pararte y decir, wow, esta campaña de qué va o este producto de qué va, ¿no? Pero detrás de una gran campaña siempre hay un gran insight o un gran dato de mercado, que es en el que se han tenido que basar para poder crearla. Totalmente. ¿El marketing en el motor es un apéndice de las ventas? Bueno, yo creo que son dos departamentos diferentes que se complementan. Al final, el departamento de marketing lo que hace es crear valor a la marca, crear esa necesidad, esa demanda, y lo que hace el departamento de marketing es convertir esa demanda y esos insights en ventas reales. El uno sin el otro no vive, con lo cual lo que hacemos es colaborar precisamente para generar esa demanda y que esa demanda finalmente se pueda convertir en negocio de verdad. Porque luego al final yo creo que
como en cualquier negocio, el punto de venta al final es fundamental para comunicar el marketing. Hay veces que te encuentras en muchas categorías de mercado donde ves campañas, luego vas al punto de venta y el punto de venta parece que va por su lado, no tiene nada que ver. Tú no hueles esa campaña, ni te enteras bien de ese posicionamiento, ese territorio que ves en televisión o que ves en digital, no lo ves en el punto de venta. ¿Cómo hacéis para luchar contra eso? De hecho, creo que es un grandísimo error precisamente lo que estás diciendo, ¿no? Porque al final una promesa de marca es una promesa de marca 360. O sea, tú no puedes prometer una marca súper posicionada con una promesa X, ¿no? Y luego cuando llegues al punto de venta digas, bueno, ¿y esto que había visto dónde está? ¿No? Nosotros cuidamos el punto de venta, que además depende de marketing, desde un punto de vista de cuál es la experiencia que se va a encontrar un cliente cuando llegue a nuestros concesionarios, ¿no? Desde las gráficas que existen, desde cómo están posicionados los coches, desde el merchandising que hay en el punto de venta, desde cómo está formado ese vendedor, hasta la experiencia que va a vivir un cliente 360. Entonces es fundamental, fundamental. ¿Y la IA la habéis empezado a aplicar ya? Dame algún ejemplo de éxito o algún caso de éxito. Pues mira, te diré que la IA la estamos aplicando fundamentalmente en nuestras fábricas con gemelos digitales, es decir, ahora somos capaces de replicar en esos gemelos digitales de nuestras fábricas cómo se desarrollaría un producto, cómo acortar procesos y por lo tanto eso nos ayuda, que antes tardamos 4 o 5 años en lanzar un coche y ahora tardamos en lanzarlo 2, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, a nivel de marketing, en toda la automatización nos está ayudando mucho en encontrar insights de mercado que antes no éramos capaces de encontrar o nos costaba mucho, y eso nos ayuda a poder personalizar cada vez más la comunicación a nuestros clientes. Muy bien. Pasamos al siguiente bloque. Este bloque se llama Con ojos de periodista, que es la pregunta de mi madre, que ha sido periodista durante muchos años en Televisión Española, en Antena 3, y quise que estuviese de alguna manera en este podcast para darme ese punto de, digamos, de pregunta de periodista y pregunta afilada. Y esta es la pregunta que te ha hecho. Hola Beatriz, ¿el marketing del motor en los anuncios de televisión cómo van? Tengo esa duda. ¿Van en primera? ¿Van en punto muerto? ¿O van en piloto automático? Yo creo que la pregunta al final es porque da la sensación como que se está produciendo una comoditización de la publicidad del motor y que casi todos los anuncios parecen lo mismo. ¿Hay alguna excepción? ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, yo lo que creo es que hay una gran saturación publicitaria, que es diferente. Entonces, en el mismo bloque resulta que te encuentras 4 anuncios de coches, con lo cual al final para el consumidor llega un momento en que es difícil diferenciarlos, ¿no? Yo creo que sí, que cada uno tiene su personalidad, creo que cada uno está desarrollando su creatividad y eso es muy interesante, y vemos de verdad spots de coches espectaculares que no hemos visto desde hace muchos años. Y ayer precisamente en la industria de la automoción vi auténticas maravillas a nivel creativo en spots de coches, pero claro, cuando tú los metes todos en el mismo bloque, pues es difícil. Entonces hablo más de saturación publicitaria que de que todos los anuncios sean iguales. De creatividad. La mayor parte de las marcas producen sus spots fuera y luego los adaptáis localmente. ¿Podéis intervenir en algo en la fase de creación? La gran mayoría de los spots se crean en las sedes centrales. Es verdad que a casi todos los países lo que nos hacen es que nos presentan, previo al rodaje, nos presentan 2 o 3 rutas. Nosotros damos nuestro feedback con respecto a qué creemos que la ruta podría encajar mejor o peor en uno o dos, dependiendo del país. Y finalmente se ruedan a lo mejor 1 o 2 versiones que se pueden adaptar a cada uno de los países. Muy bien. Pues nada, pasamos al bloque de Reason Why, de Natalia, la editora de Reason Why, que siempre hace una pregunta, que tenemos ahora mismo 6 grabadas. De estas 6, cada una de ellas está en esta cara del cubo de Rubik, que te pido por favor que lances el dado, a ver cuál te toca. Lánzalo y la 2. Venga, pues esta es la pregunta que te ha hecho. La estrategia y la creatividad son capacidades imprescindibles en la profesión. ¿Cómo te estimulas tú para mejorar en estas áreas? Pues efectivamente, pues yo creo que lo primero es asistiendo a muchas conferencias, con muchas conversaciones con gente del sector y no del sector, sentándome mucho con nuestras agencias de publicidad para entender hacia dónde vamos. De hecho, hace 2 semanas tuvimos un encuentro con nuestras agencias donde les pedí, oye, solo quiero ver
propuestas que nos inspiren, ¿vale? Que no estamos haciendo nosotros como sector, sino que están haciendo otros sectores, ¿no? Eso te estimula la creatividad, el leer mucho también te lo hace y, por lo tanto, tener esos espacios dentro de tu agenda diaria o semanal para poder buscar esos huecos para seguir inspirándote y seguir pensando que la creatividad es fundamental, ¿no? ¿Cuántas horas al día te dedicas para ti, para formarte o para formarte, y cuántas horas o cuánto tiempo le dedicas para relajarte? Pues mira, me gusta mucho el deporte, intento buscar por lo menos 1 hora o 1 hora y media hacer deporte, puede ser a las 6:30 de la mañana como a las 9 de la noche, miro mi agenda y digo dónde me cuadra, pues ahí va. Y luego normalmente o 1 hora por la mañana o 1 hora por la tarde, o para leer libros o para mirar alguna cosa que me ha parecido interesante o para ver algún spot que he visto de alguna marca que me ha parecido relevante. Intento buscar siempre esos huecos. Qué guay. Venga, pues la última pregunta que siempre hacemos, que la hace también Natalia Derison-White. Ahí va. ¿Cuántas veces has pensado en el último año en dejar tu trabajo y por qué? Pues mira, lo he pensado este verano, que me fui de vacaciones a Tanzania y en concreto en la isla de Pemba, que está muy pegada a Zanzíbar, pensé, madre mía, qué bien se vive aquí, cómo me gustaría a mí dejar de trabajar y quedarme aquí, ¿no? Es verdad que luego llego en septiembre y me apasiona mi trabajo y me lo paso fenomenal y posiblemente en Pemba a los 5 meses estaría más aburrida que un hongo, ¿no? Pero en ese momento, hombre, pues sí, lo pienso. Dudas. Y Bea, si mañana dejases el marketing del motor, ¿a qué sector te gustaría ir? Pues mira, me gustaría mucho irme al sector del lujo y me gustaría por varias razones. El primero, porque a nivel personal me gusta. El segundo, porque creo que cómo trabaja en el detalle y la experiencia de cliente es francamente exquisito y me gustan mucho las marcas que le dedican tiempo a ese detalle y a esa experiencia. Y luego, por otro lado, porque siempre hay más demanda que oferta. Fíjate Rolex, con lo cual la presión comercial es relativamente pequeña teniendo en cuenta que todo lo que sacas lo tienes vendido. Totalmente. Muy bien, Bea. Oye, pues muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Han salido un montón de datos, de ideas que seguramente a todos los apasionados del marketing le encantará escuchar. Y nada, seguimos viéndonos. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Un verdadero placer. Gracias.